Ha habido dos accidentes en mi vida, uno cuando un autobús chocó contra un tranvía, el otro fue Diego. El segundo fue más aterrador, escribió en su diario el artista mexicano. En la pesada, anodina, carente por completo de atractivo exterior del pintor Diego Rivera había dos pasiones, el comunismo y las mujeres. La segunda pasión rompió el corazón de Frida, porque para ella adorado Diego encarna en sí mismo y el padre, y amigo y amante y el niño, que tanto soñaba y no podía tener. La niña, llamada al nacer Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nació en los suburbios de la Ciudad de México, Coyoacán 6 de julio de 1907 en la familia de un fotógrafo de origen alemán Guillermo Kahlo y mexicano con raíces indígenas Matilda Calderón. ¿Quién sabe? Tal vez fue esta exótica mezcla de sangre la que dio a Frida un sentido del color, un gusto impecable y un estilo único, que aún hoy se intenta copiar sin éxito. El primer golpe a su salud fue la poliomielitis, que sufrió a los 6 años. La pierna derecha de Frida se hizo más delgada que la izquierda, y este defecto lo disimuló toda su vida, vistiendo faldas largas y anchas y poniéndose varias medias una encima de otra. Sin embargo, bajo la fragilidad y miniaturización externa se escondía el carácter de una luchadora, combativa y atrevida por naturaleza. Frida se dedicaba al boxeo, le encantaban los deportes, y en los 15 años, queriendo estudiar medicina, ingresó en la mejor escuela preparatoria mexicana, la preparatoria, donde de 2,000 alumnos solo había 35 mujeres. Fue aquí donde el destino le envió una señal. El artista Diego Rivera trabajaba entre los muros de la escuela en el mural Creación. ¿Una señal o un segundo golpe? El 17 de septiembre de 1925, Frida y su amigo Alejandro viajaban en un viejo autobús, que en el cruce de San Juan chocó contra un tranvía. Fue el tercer y más devastador golpe. Las múltiples fracturas dejaron a la joven de 18 años postrada en cama durante un año, y luchó contra los efectos de sus lesiones durante el resto de su vida. Fue entonces cuando Frida empezó a pintar. Al principio su caballete era un molde de escayola, en el que estaba encadenada, y luego su padre colocó un gran espejo bajo el dosel de la cama e instaló una camilla que le permitía pintar tumbada. Su primer cuadro fue un autorretrato, género que ha seguido predominando en la obra del artista. Me pinto a mí misma porque paso mucho tiempo sola, y porque soy el tema que mejor conozco, afirma Frida. Cuando la joven Frida daba sus primeros y difíciles pasos en la pintura, Diego Rivera era ya un maestro consagrado, graduado en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Vivió y trabajó en París durante varios años, y conoció de cerca a la élite creativa, incluido Pablo Picasso. Fue a él, una autoridad reconocida, a quien la joven decidió mostrar sus cuadros en cuanto se puso en pie. El propio Diego recordaba así uno de los primeros encuentros con Frida. Estaba trabajando en uno de los murales del edificio del Ministerio de Educación, cuando oí: Diego, por favor, baja de ahí. Quiero hablar contigo de algo importante. Giré la cabeza y miré hacia abajo. En el suelo, debajo de mí, había una chica de unos 18 años. Tenía un hermoso cuerpo nervioso coronado por un rostro delgado. Tenía el pelo largo y unas cejas oscuras y pobladas que convergían sobre el puente de la nariz. Eran como las alas de un mirlo, y sus arcos negros enmarcaban dos ojos marrón oscuro. Sorprendentemente, Rivera, obeso con la cara hinchada y los ojos caídos, medio cubiertos por arrugados párpados de carey, tenía un efecto absolutamente mágico e inexplicable en las mujeres. Tal vez fuera su encanto sensual y su carisma, a los que no podían resistirse. De todos modos, sus amigos le apodaban el Logro Bueno, y efectivamente, Diego tenía fama de devorador de mujeres. Sus triunfos amorosos fueron innumerables: sedujo, encantó, engañó, abandonó, y así ad infinitum. La inconstancia, la astucia, la veleidad, la hermosura, como suele ocurrir, le hacían completamente irresistible. Estuvo casado con una artista rusa, Angelina Belova. En el matrimonio tuvo una corta relación con otra artista rusa, María Vorobyova-Stebelskaya, Marevna, que dio a luz a su hija Marika, y luego, dejando a Belova, se casó con una escritora y modelo mexicana, Guadalupe Marín, que se distinguía por una rara belleza. Pero ni la belleza, ni el nacimiento de dos hijas no se celebró durante mucho tiempo ventoso Rivera. Diego se retrataba a menudo como una rana gorda que sostiene en sus zarpas el corazón de otro hombre. Cuanto más amo a las mujeres, más quiero hacerlas sufrir, solía decir. Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron en 1929. Ambos artistas, ambos de ideas comunistas, ambos con talento, impulsivos y arrebatados. Diego era 20 años mayor que Frida.
Su aspecto era extrañamente disonante, enorme, como un hipopótamo, el torpe Diego, con una barriga impresionante y el pelo perpetuamente despeinado, y la pequeña y frágil Frida, que parecía caber en la palma de su deidad. Su matrimonio fue apodado la unión del elefante y la paloma. Rivera amaba y admiraba a Frida, pero no se engañó a sí mismo, la engañó a ella. Los romances, aún fugaces, cambiaban como las imágenes de un caleidoscopio, y Frida se ponía terriblemente celosa, y las aventuras de su marido desbordaban la copa de su sufrimiento. Soñaba con tener hijos, pero su cuerpo mutilado no podía soportar el esfuerzo. Con el apoyo de Diego no tenía que contar, él no compartía sus aspiraciones, pues él mismo seguía siendo un perpetuo niño grande. 1934 fue un año especialmente trágico en la vida del artista. Su tercer embarazo volvió a interrumpirse. Ese mismo año, Frida, para quien los engaños de su marido eran una fuente constante de angustia mental, se enteró de la relación de este con su propia hermana Cristina. Frida expresó su dolor y sus celos en un cuadro titulado Unos arañazos. El lienzo representa el cuerpo de una mujer tendida en una cama, de pie junto a un hombre que se parece a Rivera, sostiene un cuchillo en la mano. Justo en ese momento se celebraba el juicio de un marido que había maltratado a su mujer, y decía que solo le había hecho unos arañazos. Los arañazos simbolizaban las interminables infidelidades de Diego, despiadado en su egoísmo. En 1939, Frida, cansada de las veleidades de su marido, solicitó el divorcio, pero un año más tarde Rivera convenció a Frida para que volviera a casarse con él. En los años 30, Diego Rivera fue invitado a Estados Unidos, a donde acudieron con él y Frida. A petición del Rockefeller Center de Nueva York, Rivera empezó a crear un mural El hombre en la encrucijada con la imagen de Lenin uniendo sus manos a las de los trabajadores. Se pidió al artista en un ultimátum que lo sustituyera por una imagen del rostro de una persona desconocida. Tras la negativa de Rivera, el mural fue destruido, y Nelson Rockefeller no pagó los derechos de autor debidos. Obligada a pasar una larga temporada lejos de su tierra natal, Frida Kahlo sintió vivamente lo ajeno que le resultaba este mundo, empapado por el afán de lucro. Aunque me interesa mucho el desarrollo industrial de Estados Unidos, me parece que los norteamericanos carecen por completo de sensibilidad y buen gusto. Viven como en un enorme gallinero muy sucio e incómodo. Las casas son como hornos y todas las comodidades de las que hablan son un mito, escribió la artista en su diario. Con el tiempo, Diego empezó a adherirse a opiniones trotskistas, por lo que fue expulsado del Partido Comunista Mexicano. En 1937, Rivera logró que el gobierno mexicano concediera asilo político a Lev Trotsky, y el revolucionario caído en desgracia, junto con su esposa Natalia Sedova, se instaló en su casa con Frida en Coyoacán. A pesar de sus heridas y su peculiar aspecto, Frida, que poseía una mente aguda, humor y encanto, seducía fácilmente a los hombres. No pudo resistirse a sus encantos y Trotsky, entre ellos comenzó un corto pero tormentoso romance. En una de las cartas, Frida, una exiliada de 60 años que había perdido completamente la cabeza, escribió: «Me has devuelto la juventud y me has quitado la cordura. Contigo me siento como un chico de 17 años». Frida Kahlo tenía una identidad brillante. Expresivos, incluso algunos rasgos afilados y aniñados de la cara, boca sensual, que ella acentuaba con carmín rojo, gruesas cejas fusionadas, negras como el ala de un cuervo, pelo, expresión atrevida y burlona de ojos marrones chispeantes. La apariencia verdaderamente bruja requería un encuadre apropiado, y Frida en esto lo consiguió. Tejía cintas y flores en el pelo, llevaba grandes pendientes, enormes collares y pulseras de piedras naturales, los dedos tachonados de anillos. En el vestir prefería los trajes nacionales mexicanos con bordados de colores, faldas amplias, chales que drapeaban pintorescamente su frágil figura. Frida desde su juventud supo epatar, vestía trajes de hombre, fumaba puros y bebió tequila hasta los últimos días de su vida, a pesar de su precaria salud. «Intenté ahogar mis penas, pero estos cabrones han aprendido a nadar», bromeaba tristemente Frida Kahlo. La temperamental mexicana entonaba canciones escabrosas, chistes inimitables y blasfemias, que hacían reír y admirar incluso a la primitiva sociedad. No es de extrañar que obtuviera fácilmente victorias amorosas, y tanto sobre hombres como sobre mujeres, quizá tratando de compensar el vacío que le dejaban las interminables aventuras del incorregible Diego. Además de Lev Trotsky, fue víctima de su encanto fatal el fotógrafo Nicholas Murray, a quien conoció en México en 1931 y con quien mantuvo contacto.
Primero amoroso, luego amistoso, durante una decena de años. A Murray debemos la serie de retratos en color de Frida Kahlo. La edición francesa de Vogue de 1939 eligió a Frida Kahlo como mujer del número. En la portada, Frida aparecía con un traje étnico de Elsa Schiaparelli, y el titular rezaba: Las mujeres especiales de América Latina, el poder femenino de Frida Kahlo. Un romance epistolar con el artista español José Bartoli abrió a Frida por un lado completamente inesperado. Las líneas dirigidas a su amante están impregnadas de ternura y pasión. No sé escribir cartas de amor, pero quiero decirte que todo mi ser está abierto a ti. Desde que me enamoré de ti, todo se mezcla y se llena de belleza. El amor es como una fragancia, como una corriente, como la lluvia, escribió Frida Kahlo a Bartoli en 1946. 100 páginas de esta apasionante historia de amor se vendieron en una subasta en Nueva York por la fabulosa suma de $137,000. En la lista de nombres de amantes de la artista aparece un nombre femenino, la cantante Chabela Vargas. Es cierto que Diego no estaba celoso de Frida a las mujeres, pero sobre la relación con los hombres escándalos estalló sin sentido, sacudiendo las paredes de la famosa Casa Azul. Casa Azul. Frida mientras tanto se hizo más y más famoso. En 1939 en París en la exposición temática de arte mexicano, una de sus pinturas fue adquirida por el Louvre, y en los años 40 hubo varios vernizajes más importantes, que se presentaron las obras del artista. Sin embargo, la salud de Frida se deteriora rápidamente, la columna vertebral ya no se sostiene, los huesos del esqueleto se deshacen literalmente. A continuación, varias cirugías y una silla de ruedas, en la que se vio obligada a moverse debido a la pérdida de la capacidad de movimiento. Pero, ¿qué pueden hacer el dolor y el sufrimiento a una naturaleza y un espíritu rebeldes, sobre los que la gravedad terrenal no tenía poder? Frida Kahlo asistió a la inauguración de su primera exposición individual en su tierra natal en 1953, tumbada en la cama porque ya no podía levantarse de ella. Pero iba bien vestida, como de costumbre fumaba como una locomotora y sus dedos aferraban la invariable pila de tequila. Las páginas de su diario estaban cubiertas con el nombre de Diego y montones de dibujos. Solo quiero una cosa, que nadie le haga daño. Si tuviera salud, se la daría toda a Diego, escribió Frida en una de las páginas. Su último cuadro se titulaba Viva la vida. Viva la vida. En esto estaba toda Frida, muchos años como transfiriendo a sus cuadros la angustia física y mental, el dolor por el engaño de Diego, la tragedia de la maternidad no realizada. De pie en la última línea, glorificaba la vida en toda su generosidad, abundancia y brillo. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. Poco antes de morir, dejó en su diario la última anotación: espero que la partida sea un éxito, y no volveré.